Durante siglos, la escena de los llamados Reyes Magos ha sido retratada como un momento romántico y simbólico. Tres Reyes Magos, guiados por una estrella, entregando regalos a un bebé recién nacido en Belén. Pero ¿qué pasa si esta imagen familiar esconde una verdad mucho más profunda y peligrosa? ¿Qué pasaría si los magos no fueran solo sabios, sino representantes de una escuela secreta de antiguos misterios originarios de Persia? Hay registros ocultos que sugieren que estos hombres vinieron no solo para honrar a Jesús, sino para entregarle una revelación que cambiaría su destino para siempre. ¿Qué sabían? ¿Cómo sabían dónde encontrarlo? ¿Por qué sus regalos, oro, incienso y mirra, tienen significados ocultos vinculados a la iniciación espiritual? Hoy descubrirás los secretos de la antigua Persia, cuna del zoroastrismo, de la astrología y de los magos que, según manuscritos olvidados, ya esperaban un salvador muchos siglos antes de que naciera el cristianismo. Prepárate para un viaje entre estrellas, profecías y verdades que la Iglesia nunca se ha atrevido a revelar. La palabra mago no surgió en Occidente como sinónimo de trucos e ilusionismo. De hecho, magus proviene del antiguo persa magush, que designaba a los miembros de una casta sacerdotal zoroástrica, profundos expertos en los cielos, las plantas, los elementos y las leyes divinas. Estos sacerdotes eran considerados puentes entre el mundo de los hombres y el mundo de lo sagrado. Dominaban la astrología con precisión milimétrica y eran responsables de interpretar las señales del cielo, tal como dice el relato bíblico que hicieron cuando siguieron la estrella hasta Belén. Pero lo que casi nadie dice es que los textos sagrados persas ya hablaban del nacimiento de un Salvador enviado por la deidad suprema, Ahura Mazda. Este Redentor vendría al mundo de manera misteriosa. Sería precedido por una estrella luminosa y traería una nueva alianza entre el cielo y la tierra. ¿Te suena familiar? ¿Qué pasaría si los magos que visitaron a Jesús en realidad estuvieran confirmando que Él era el cumplimiento de esta profecía persa y no solo una figura del judaísmo? ¿Y si al darle el regalo estuvieran activando en él una misión que el propio niño aún no entendía? En los textos sagrados del zoroastrismo, especialmente en el Avesta y en las visiones apocalípticas llamadas Fra-Shokereti, se encuentra el concepto del Saoshant, el Redentor final. Según estas escrituras, el Saoshant nacería milagrosamente, sería reconocido por señales en los cielos y tendría el poder de derrotar al mal al final de los tiempos. Y aquí surge algo que desafía toda la narrativa tradicional. Esta creencia surgió al menos 500 años antes del nacimiento de Jesús. Muchos eruditos ignoran esta conexión, pero aquellos que se atrevieron a investigar se dieron cuenta de que los magos de Oriente no solo conocían esta profecía, la esperaban con ansias. Según las antiguas tradiciones persas, los magos mantenían un observatorio astronómico secreto desde donde vigilaban el cielo en busca de la estrella del Rey justo. Cuando finalmente apareció la luz, partieron con urgencia, no solo para ofrecer regalos, sino para confirmar que el ciclo final de la humanidad había comenzado. Vieron en Jesús la materialización de una antigua promesa, y si así fuera, ¿qué otros conocimientos podrían haberle transmitido a ese niño? El viaje de los magos fue mucho más que un gesto simbólico. Según textos apócrifos y crónicas zoroastrianas conservadas por corrientes esotéricas en Irán e India, los tres sabios pertenecían a órdenes iniciáticas diferentes. Uno de ellos, dicen, era un sacerdote del templo de Yazd, otro un erudito del Bunda Hishn, y el tercero un guardián de un linaje astral que creía en la reencarnación de avatares divinos. No solo seguían una estrella, seguían un cálculo astrológico preciso que indicaba el nacimiento de un ser especial, capaz de equilibrar el universo.
al llegar a Belén, según estas versiones ocultistas, realizaron un ritual silencioso ante María, entregando a Jesús objetos sagrados que representaban no solo riquezas u honores, sino llaves simbólicas para una iniciación espiritual. El oro representaba la conciencia solar y la realeza del alma, incienso, la conexión con el plano espiritual superior, y mirra, presagio de muerte y resurrección. Pero, ¿quién enseñó estas interpretaciones a los magos? ¿Será posible que Jesús recibiera allí, en sus primeros días de vida, una misión cósmica revelada por una tradición mucho más antigua que el cristianismo? En la antigua Persia, el fuego no era solo un elemento físico, era un símbolo de la conciencia divina. Los templos zoroastrianos mantuvieron las llamas encendidas continuamente durante siglos, representando la presencia de Ahura Mazda, el dios de la luz. Fue en estos templos donde los magos de Oriente estudiaron las leyes cósmicas, las estrellas y los ciclos espirituales de la humanidad. Pero había algo más. Escondido en las sombras de estos altares, textos conservados por ramas iniciáticas posteriores describen una profecía guardada solo por los sumos sacerdotes. Un hijo de la llama divina vendría al mundo en carne mortal, llevando dentro de sí la esencia pura del fuego eterno. Esta entidad tendría el poder de restablecer el orden espiritual y despertar en los hombres la chispa olvidada de la divinidad interior. Según estos registros ocultos, los magos sabían que este ser no aparecería en territorio persa, sino en tierras de Occidente, como parte de un plan de expansión cósmica. Cuando vieron el resplandor de la estrella en el cielo de Belén, comprendieron: el fuego había descendido entre los hombres. ¿Pero le fue dado este conocimiento a Jesús? ¿O tendría que redescubrir aún por sí mismo lo que le fue dado al nacer? Doctrina Saoshyant describe a este Redentor como un ser que habla con la voz del fuego y cura con las manos de la luz. Estas expresiones enigmáticas y poéticas se reproducen con inquietante similitud en los relatos evangélicos de los milagros de Jesús. Hablaba como si tuviera autoridad divina y curaba con toques, gestos o palabras, a menudo sin siquiera acercarse físicamente. La tradición zoroástrica también afirma que el Redentor sería el hijo de una virgen y que la concepción sería espiritual, no carnal, otra conexión directa con el nacimiento de Cristo. Pero quizás lo más inquietante es el símbolo del Farabajar, el espíritu alado de la tradición persa que representa el alma en busca de la verdad. Hay eruditos que ven paralelismos entre el Farabajar y el Espíritu Santo, y entre el Redentor zoroastriano y el Cristo del Nuevo Testamento. ¿Estamos ante dos narraciones que describen al mismo ser? Y si es así, ¿por qué la Iglesia siempre ha tratado al zoroastrismo como herejía o paganismo, cuando tal vez contiene la clave original de la profecía mesiánica? Mucho se habla de la famosa estrella de Belén, pero pocos saben que en la tradición persa, las estrellas no eran simplemente cuerpos celestes, eran inteligencias espirituales, mensajeros del cielo. Los magos de Oriente eran maestros de la astrología sagrada y veían las alineaciones planetarias como verdaderos códigos divinos. Los textos perdidos del Zend-Avesta hablan de una rara conjunción astral llamada la alineación del fuego sagrado, que ocurriría una vez cada muchos siglos y marcaría el nacimiento del Saoshyant. Curiosamente, los registros astronómicos indican que, alrededor del año 6 a.C., hubo una conjunción inusual entre Júpiter y Saturno, interpretada por algunos eruditos modernos como la verdadera estrella de Belén. Si los magos identificaron esta señal, es porque ya la estaban esperando. Pero esto plantea una pregunta aún más profunda. ¿Fue el nacimiento de Jesús una intervención divina inesperada? ¿O el cumplimiento de un calendario celestial conocido durante milenios?
Y si los magos, al seguir la estrella, no solo obedecieran a un presagio, sino que cumplieran una misión sagrada profetizada desde hacía tiempo por sus escuelas espirituales. Hay otro detalle revelador. La ruta seguida por los magos atraviesa regiones donde, siglos antes, los zoroastrianos habían profetizado la llegada del Redentor de la Luz. Los mapas antiguos del Imperio Persa muestran puntos de observación astral conectados por líneas geométricas que, según ciertas tradiciones, formaban una red de poder espiritual vinculada a la Tierra y al cosmos. La llegada a Belén, por tanto, no sería una simple coincidencia geográfica, sino el punto final de una peregrinación iniciática preestablecida. En los rituales de iniciación persas, el neófito era guiado a través de 7 etapas hasta alcanzar la iluminación, y es curioso que los evangelios mencionen 7 grandes milagros, 7 parábolas importantes y 7 declaraciones de Jesús en la cruz. ¿Podrían ser ecos inconscientes de esta antigua estructura espiritual? ¿O fue Jesús educado desde muy temprana edad bajo la influencia de estas enseñanzas? Si los Reyes Magos realmente le impartieron conocimiento secreto en esa visita, ¿qué más podría haber sido plantado en el corazón de ese niño y florecido décadas después en la revolución espiritual más poderosa de la historia? Curiosamente, la Biblia nos revela poco sobre la infancia de Jesús. Entre su nacimiento y su reaparición a los 12 años hay un vacío misterioso. Los evangelios canónicos saltan este periodo como si no tuviera relevancia, pero los textos apócrifos y los evangelios gnósticos sugieren que durante esta fase Jesús pasó por momentos decisivos de formación espiritual. Algunos estudiosos señalan que las enseñanzas recibidas por los magos aquella noche en Belén no fueron entregadas directamente al niño, sino a María y José, quienes las mantuvieron en secreto. María, según ciertas tradiciones místicas orientales, habría sido iniciada en ritos de profunda sabiduría, convirtiéndose en la guardiana de un conocimiento que sólo se despertaría en su hijo en el momento adecuado. Esto explicaría por qué los evangelios describen a una María silenciosa, pero siempre presente, observadora, atenta, protectora, y más aún, su silencio sería el silencio de los iniciados, de aquellos que saben que el verdadero conocimiento no se transmite con palabras, sino con la presencia. Si Jesús fue educado bajo este velo de silencio sagrado, ¿quién más estuvo involucrado en su formación? ¿Podrían haber permanecido otros iniciados persas cerca, en secreto, guiando el destino de Cristo desde las sombras? Hay relatos antiguos, considerados heréticos por la tradición oficial, que mencionan la presencia recurrente de hombres de Oriente visitando a la familia de Jesús en los primeros años. Estos relatos, encontrados en versiones antiguas del protoevangelio de Santiago y en manuscritos etíopes, hablan de hombres sabios que regresaban periódicamente para comprobar el desarrollo espiritual del niño. Uno de ellos, según estas versiones, habría entregado a José un pequeño rollo de pergamino escrito en persa antiguo, que contenía símbolos astrológicos y el mapa de una peregrinación espiritual. Se dice que otro dejó una piedra negra, similar a la que se venera en los templos zoroastrianos, con la inscripción: «Cuando el fuego arda en ti, quemarás el mundo con amor». Esta presencia constante de figuras persas en la vida de Jesús, incluso antes de su vida pública, plantea una pregunta inquietante. ¿Podría ser que parte de su misión, sus milagros e incluso sus parábolas estuvieran influenciadas por las enseñanzas zoroastrianas transmitidas por estos maestros ocultos? Y si es así, ¿qué dice eso sobre el verdadero origen de la sabiduría que transformó el mundo? En la doctrina zoroástrica, Ahura Mazda no solo es el Dios supremo, es luz,
verdad y orden contra la oscuridad y el caos. Esta polaridad entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, es central en la teología persa y resuena fuertemente en las enseñanzas de Jesús. Cuando Cristo dice, «Yo soy la luz del mundo», está consciente o inconscientemente reproduciendo uno de los nombres más sagrados de Ahura Mazda, la luz que guía a los justos. Lo más curioso es que el zoroastrismo enseña que el Redentor vendrá a restaurar el Asha, el orden divino que fue corrompido por las mentiras, Drug, exactamente como Jesús denuncia la hipocresía de los fariseos y el sistema religioso de su tiempo. Algunos investigadores, especialmente en círculos gnósticos y esotéricos, afirman que Jesús no solo tuvo contacto con esta doctrina, sino que la encarnó plenamente, siendo portador del Asha prometido. Sus enseñanzas sobre el perdón, la purificación, el amor al prójimo y el juicio final reflejan la esencia de los textos de Zaratustra. Pero si esta influencia es real, ¿por qué fue borrada del registro oficial? Sería demasiado peligroso admitir que la luz de Cristo brilló sobre fundamentos que no eran exclusivamente judíos. Otro elemento revelador es el uso que Jesús hace del fuego en sus discursos. Habla del fuego del Espíritu Santo, de la luz interior que no debe ocultarse, del bautismo de fuego e incluso de la purificación final por las llamas. Estas imágenes resuenan profundamente con los rituales persas, donde el fuego era visto como un mediador entre los hombres y los dioses, un símbolo de la presencia divina. En el zoroastrismo, los templos no tenían ídolos, solo llamas eternas. El fuego no era adorado como un dios, sino como una manifestación visible de la sabiduría de Ahura Mazda. Cuando Jesús habla de la luz que brilla en la oscuridad o del fuego que traerá discernimiento y separará el bien del mal, está utilizando un lenguaje espiritual que se remonta directamente a los misterios de la antigua Persia. Esto nos lleva a un punto crítico. Enseñaron los magos a Jesús no solo quién era, sino también cómo hablar para despertar las almas de los hombres. Habría adoptado el simbolismo persa como puente entre su esencia divina y la gente que necesitaba comprenderlo. Entre los símbolos más sagrados de la antigua Persia se encuentra el Farabahar, una figura alada que representa el alma en su viaje espiritual. Contiene 3 capas de alas: buen pensamiento, buena palabra y buena acción. Un anillo de continuidad eterna y un rostro humano que simboliza la divinidad dentro del hombre. Este símbolo no era solo decorativo. Estaba presente en las iniciaciones de los magos, en los templos e incluso en las tumbas de los reyes. Ahora, observemos lo que sucede en el bautismo de Jesús. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y una voz celestial lo declara Hijo amado. Esta escena, cargada de significado místico, tiene claros paralelismos con Farabahar. Para muchos eruditos esotéricos, la paloma representa el espíritu superior del alma, la parte del hombre que reconoce la verdad universal. ¿Qué pasaría si el bautismo no fuera solo un rito simbólico, sino el momento en el que se activaba el Farabahar de Jesús, revelándole su misión cósmica como portador de la luz divina? ¿Podría este descenso del espíritu ser un legado del fuego persa reimaginado para el contexto hebreo? Curiosamente, los primeros cristianos utilizaban el símbolo de la paloma y la llama entrelazadas como marca de los seguidores del camino de Cristo. Algunos mosaicos encontrados en antiguas iglesias armenias y sirias muestran esta unión, algo rara vez discutido por la historiografía oficial. Para los místicos persas, la unión entre el espíritu y la materia estaba simbolizada precisamente por la unión entre el fuego celestial y el vuelo del alma.
Si efectivamente Jesús fue iniciado en las enseñanzas orientales durante su infancia o juventud, entonces esta unión entre el Espíritu Santo y el Farabajar no es coincidencia, sino continuidad espiritual. Las tradiciones orales iraníes mencionan a un joven maestro occidental que pasó por regiones del imperio durante su adolescencia, despertando el interés de los magos por su precoz sabiduría. ¿Pudo este maestro haber sido Jesús? Viajó por la ruta de la seda no solo como un peregrino, sino como un buscador de su propio destino espiritual. Y si así fue, ¿qué aprendió allí que nunca pudo revelar abiertamente a la gente de su tierra? Las escuelas espirituales de la antigua Persia eran conocidas por sus rituales de iniciación que transformaban por completo la visión del mundo del discípulo. El proceso fue largo y riguroso. Incluyó ayuno, silencio, contemplación ante el fuego sagrado y enfrentamiento de los propios miedos internos. Estos rituales se basaban en la idea de que la verdad no se puede enseñar, sino despertar. Y aquí es donde comienza a revelarse una misteriosa conexión. Cuando Jesús, ya adulto, desaparece durante 40 días en el desierto y regresa proclamando el reino de Dios. Muchos estudiosos ven en ello una etapa iniciática similar a la de los antiguos magos. El ayuno, la soledad, el enfrentamiento al tentador, todo ello se hace eco de las pruebas simbólicas de las escuelas de sabiduría persas. Además, el término Cristo en sí significa ungido, pero en contextos iniciáticos puede interpretarse como el que despertó el fuego interior. ¿Pudo Jesús haber sido iniciado, en secreto, por herederos del linaje de los magos? ¿O será que las enseñanzas recibidas en la infancia se activaron en ese momento de crisis y revelación, convirtiéndolo no solo en un maestro, sino en el portador del arquetipo universal del Redentor? Los textos místicos del zoroastrismo afirman que cada ser humano lleva dentro el fuego sagrado, el atar, pero pocos tienen el coraje de activarlo. Este fuego representa la conciencia superior, la chispa divina oculta bajo capas de ignorancia, miedo y deseo. La misión del Sao Xiant, según estas tradiciones, sería despertar este fuego en los corazones de los hombres, guiándolos de regreso a su verdadero origen espiritual. Jesús, a su vez, no solo predicó sobre el amor y la compasión, despertó en los demás lo que estaba latente. Hizo que los cojos caminaran, los ciegos vieran y los muertos renacieran, no solo físicamente, sino espiritualmente. Esta capacidad de reavivar la luz interior de los demás se describe en los textos persas como el poder único del Salvador de la luz. Esto significa que los milagros de Jesús pueden haber sido más que actos sobrenaturales, pueden haber sido activaciones espirituales, inspiradas en rituales mucho más antiguos. Si todo esto es cierto, entonces los magos de Tin, Oriente, no fueron solo testigos, sino arquitectos ocultos de la misión de Cristo, y eso cambia todo lo que creemos saber sobre sus orígenes. Dadas tantas conexiones profundas entre las enseñanzas de Jesús y las doctrinas zoroastrianas, surge la pregunta inevitable: ¿por qué la Iglesia nunca ha mencionado esto? La respuesta está en controlar la narrativa. Después del Concilio de Nicea en el siglo IV, el cristianismo comenzó a ser moldeado por intereses imperiales y cualquier cosa que amenazara la unidad de la fe oficial era declarada herejía. Los textos que mencionaban a Jesús en contacto con las tradiciones orientales fueron excluidos, quemados o simplemente ignorados. Incluso las referencias a los magos de Oriente, que originalmente ocupaban más espacio en los evangelios apócrifos, quedaron reducidas a unas pocas líneas simbólicas. El temor era claro: admitir que el Salvador había sido influenciado por tradiciones paganas socavaría la autoridad exclusiva de la fe cristiana. De este modo,
La relación entre Jesús y los magos persas fue silenciada deliberadamente y transformada en una escena navideña folclórica, un gesto bello, pero sin profundidad. Sin embargo, todavía existen registros antiguos en bibliotecas orientales, manuscritos gnósticos y tradiciones orales preservadas por los iniciados. La verdad puede haber sido suprimida, pero nunca destruida. Y si esta verdad resurge, ¿qué más podría desenterrarse de las sombras de la historia? El Vaticano, que posee una de las mayores colecciones históricas del mundo, tiene manuscritos que nunca han salido a la luz y entre ellos, según algunos estudiosos, hay fragmentos de documentos que vinculan a los primeros cristianos con prácticas y símbolos persas. Hay rumores de que los archivos secretos del Vaticano contienen registros de rituales de iniciación similares a los realizados por los magos, e incluso informes de diálogos entre misioneros cristianos y sacerdotes del fuego eterno en la antigua Persia. Estos documentos, de ser ciertos, podrían revelar que la doctrina cristiana primitiva era mucho más sincrética de lo que se creía, fruto de una fusión entre el judaísmo apocalíptico, los misterios egipcios y el zoroastrismo persa. Una revelación de este tipo, sin embargo, pondría en tela de juicio siglos de doctrina consolidada. Quizás por eso, el silencio sigue siendo el arma más poderosa de la institución. Pero en tiempos de acceso a la información, la verdad empieza a emerger por los bordes. Y cuanto más intentas ocultarlo, más fuerte se vuelve. Si Jesús fue iniciado en los secretos de Oriente, ¿qué más teme la Iglesia que se revele? Mientras el mundo moderno busca respuestas en teorías científicas o dogmas inflexibles, hay un campo olvidado donde aún se encuentran las verdades más profundas, el alma humana, y es precisamente allí donde la enseñanza de los magos de Oriente se conecta con el mensaje de Jesús. Para los maestros persas, cada ser humano lleva dentro una chispa de fuego, divino, y la misión del Redentor no es crear una nueva religión, sino encender esa llama dormida. Esta idea se refleja en las palabras de Cristo. El reino de Dios está dentro de vosotros. Por eso, sus curaciones no dependían de templos ni rituales, sino de la fe, del despertar interior. Si Jesús también estuvo marcado por la sabiduría oriental, entonces su misión fue mucho más amplia de lo que pensábamos, no solo salvar, sino recordar. Recordar a la humanidad su origen celestial, su conexión con lo divino y el camino de regreso a la luz. ¿Qué pasa con los magos? Tal vez no fueron simples visitantes, sino los portadores de la primera llama, aquellos que reconocieron en el niño de Belén no solo a un rey, sino la manifestación viva de una promesa milenaria. Los símbolos que dejaron los magos siguen vivos, aunque sean olvidados. El oro, el incienso y la mirra no son solo regalos, son llaves. El oro representa al sol, el espíritu despierto. El incienso, el alma que se eleva en 1900 oración y se une con lo divino. Mirra, el cuerpo que sufre, muere y renace. Estas tres dimensiones constituyen el misterio de Cristo. Espíritu, alma y cuerpo unidos en una misión de trascendencia. Y esta misma Trinidad ya era conocida por los sacerdotes persas, mucho antes de que el cristianismo la formalizara. Al entregar estos regalos, los magos transmitían un mensaje codificado, activando arquetipos espirituales dentro del mismo Cristo. Una iniciación silenciosa, pasada sin palabras, entendida solo por aquellos que tenían ojos para ver. Y es por eso que, aunque las religiones han intentado separar Oriente de Occidente, el judaísmo del paganismo, la luz continúa penetrando todas estas barreras. Porque la verdad, cuando es verdaderamente divina, siempre encuentra la manera de brillar. Pero, si todo esto es cierto,
¿Cuántas otras revelaciones permanecen aún ocultas bajo el velo de la tradición? En la tradición esotérica del Medio Oriente hay historias no contadas, transmitidas oralmente de maestro a discípulo. Una de ellas habla de una alianza sagrada entre los hijos del sol y los portadores del fuego. Dos grupos espirituales que, a pesar de estar separados por distancias geográficas y culturales, esperaban al mismo ser, el Redentor de la luz. Los hijos del sol eran conocidos entre los esenios y otras sectas místicas judías. Los portadores del fuego entre los magos de la antigua Persia. Según esta leyenda, ambas tradiciones habrían enviado representantes para acompañar el nacimiento del elegido. Y cuando los Reyes Magos llegaron a Belén, esta alianza secreta quedó sellada. Jesús sería el puente entre los dos mundos, la luz profetizada tanto en Oriente como en Occidente. Esto explicaría por qué tantos aspectos de su vida reflejan un equilibrio entre culturas. Su sabiduría profunda y sencilla, su lenguaje simbólico y universal y su capacidad de unir lo invisible con lo visible. ¿Pudo esta misión de unificación haberle sido revelada siendo niño? ¿O había florecido a lo largo de los años, alimentado por las semillas dejadas por aquellos magos que en silencio sabían exactamente quién sería? Esta hipótesis, la de una misión cosmopolita iniciada por una alianza ancestral entre tradiciones espirituales, cambia completamente lo que creemos saber sobre los fundamentos de la fe. Más que una religión nacida de un pueblo aislado, el cristianismo habría surgido como la culminación de un plan espiritual universal, donde la sabiduría antigua convergía para manifestar la presencia viva de lo divino. Y es por eso que la figura de Jesús trasciende fronteras, creencias y lenguas. Se conecta con el Cristo interior presente en cada cultura, en cada corazón, en cada tradición olvidada. Los magos de Oriente pueden haber desaparecido de la narrativa oficial, pero su huella está en cada gesto de sabiduría, en cada símbolo sagrado, en cada verdad que se niega a morir. Y si aceptamos que Oriente jugó un papel activo en la formación del Cristo, histórico y espiritual, entonces quizás sea tiempo de redescubrir esta parte olvidada de la historia. Al fin y al cabo, ¿qué más podría ocultarse al margen del camino que condujo a Jesús a su propia divinidad? A lo largo de los siglos, la imagen de los Reyes Magos de Oriente quedó reducida a meros personajes de un Belén decorativo. Pero cuando miramos más de cerca, con ojos de investigación y de profunda espiritualidad, nos damos cuenta de que estos hombres pueden haber sido los verdaderos guardianes de un antiguo secreto. Un secreto que sitúa a Jesús no como una figura aislada en la historia, sino como heredero y culminación de un linaje de sabiduría antigua. La conexión con Persia, con el fuego sagrado, con Saoshyant y con los ritos iniciáticos de Oriente, dibuja un retrato mucho más amplio y fascinante del Cristo que conocemos. Y si Él también fue moldeado por estas tradiciones, no significa que su luz se apague, sino que brille aún más. Porque es universal, antigua y eterna. La figura de Jesús se convierte entonces en un espejo de lo que hay de más sagrado en toda verdadera tradición espiritual. La búsqueda de la luz que redime, que despierta, que transforma. Quizás nunca sepamos todos los detalles de lo que ocurrió aquella noche en Belén, ni qué le dieron realmente los Reyes Magos al niño. Pero los símbolos, las huellas y las similitudes están en todas partes, para aquellos que tienen ojos para ver. La convergencia entre las enseñanzas de Zaratustra y las palabras de Jesús, entre el fuego sagrado y el Espíritu Santo, entre el Farabajar y el Cristo interior, ya no puede ignorarse. Tal vez haya llegado el momento de reconocer que la verdad espiritual no pertenece a una sola fe, sino que es un tapiz tejido por milenios de sabiduría compartida. Y si aceptamos
que los magos de Oriente no solo confirmaron la identidad de Jesús, sino que también lo activaron espiritualmente, entonces tenemos que aceptar algo aún más profundo, que la misión de Cristo es más grande que cualquier religión, más grande que cualquier libro, y está grabada en el alma de la humanidad. Y ahora que ya sabéis de esta posible conexión entre Jesús y los magos de la antigua Persia, ¿qué crees? ¿Podría ser todo esto solo una coincidencia simbólica? ¿O una prueba de que el Salvador fue moldeado por una sabiduría que abarca milenios y culturas? Deja tu opinión en los comentarios. Tu voz es parte de este misterio que aún se está desentrañando. Suscríbete al canal Biblia Prohibida para seguir explorando los secretos prohibidos de la fe, las verdades que la historia ha tratado de ocultar y las conexiones que la Iglesia ha preferido silenciar. Cada vídeo es una puerta y acabas de abrir otra.